Durante mi despido, ella me explicó que mis tácticas eran demasiado convencionales para nuestro nuevo rumbo, requerimos un liderazgo que priorice lo digital. Mi nombre es Garrett Walsh, supervisé la división de ventas del Medio Oeste de Oakleaf Publishing en Indianápolis durante 15 años. Comencé el equipo desde cero y transformé una región en declive en la principal fuente de ingresos de la empresa. Confiaba en los contactos, los apretones de manos y en saber qué editores querían qué, en lugar de usar herramientas o algoritmos complejos. Mi segmento representó el 60% de los ingresos totales de la empresa el año anterior. Los ejecutivos de alto nivel no parecieron darse cuenta hasta que recibieron los informes trimestrales. Hace 6 meses, Verónica Bennett asumió el cargo de CEO, trayendo expertos en trajes elegantes y presentaciones de PowerPoint. Cada conversación se convertía en una discusión sobre cómo replantear el modelo de publicación convencional y el cambio digital. Ella nunca había ocupado un puesto en el sector editorial, provenía de una startup de TI con sede en San Francisco. La Junta, sin embargo, admiraba su idea. Durante las reuniones de liderazgo, sentía sus ojos sobre mí, pero mantuve la cabeza baja y seguí dando resultados. Como director más antiguo allí, yo era el único que seguía usando un calendario impreso y realizaba visitas personales a los clientes en lugar de organizar llamadas por Zoom. Una mañana de lunes, llegó la citación. Jason, su asistente, apareció en la puerta de mi oficina con aspecto inquieto. Ella quiere verte en la sala de juntas ejecutiva a las 2. Le agradecí y volví a mi llamada con nuestro cliente más grande, Franklin Press. Llevaba 10 años cenando con Thomas Franklin cada trimestre, así que estábamos negociando una extensión de contrato de $12 millones por 5 años. Desde la llegada de Verónica, la sala de juntas había sido renovada. Ahora había paredes de cristal, mobiliario sencillo y una enorme pantalla digital en lugar de la mesa de conferencias convencional. Jason, Verónica y una representante de recursos humanos esperaban. No pude reconocerla. Lo supe antes de que ella dijera nada. Con las manos entrelazadas sobre la mesa, dijo: Garrett, gracias por todo lo que has hecho por Oakleaf, pero hemos decidido movernos en una dirección diferente con el liderazgo. Escuché en silencio mientras describía cómo mis enfoques estaban anticuados y cómo requerían a una persona más joven que estuviera más en línea con su estrategia de lo digital primero, aunque fue cuidadosa de no decirlo abiertamente. Le estreché la mano, le agradecí la oportunidad y me fui sin oponer resistencia. Una reunión de 15 minutos marcó el fin de 15 años. Verónica no se dio cuenta de que la confianza no se formaba con campañas de correo electrónico o algoritmos en la industria editorial, particularmente con las editoriales establecidas de larga data que representaban el 80% de nuestros ingresos. Mientras el resto del equipo estaba almorzando, organicé mi escritorio con digna tranquilidad, sin escenas, sin despedidas. Sin embargo, pasé una cantidad considerable de tiempo sentado en mi coche, mirando mi teléfono. Thomas Franklin perdió 3 llamadas, él ya se había enterado. Empecé a trabajar en Oaken Light cuando todavía se conocía como Midwestern Literary Partners. En aquel entonces, era una pequeña empresa con solo 20 trabajadores y algunos clientes locales. Yo venía de Heritage Books después de que fueran comprados por una de las grandes editoriales de Nueva York. Había dejado una oficina en la esquina y un salario de 6 cifras porque odiaba lo que la edición corporativa le estaba haciendo a la industria. Robert Oaken Light me contrató personalmente. No necesitamos a alguien que pueda hacer cálculos, había dicho, necesitamos a alguien que entienda que los libros todavía son hechos por personas que se preocupan por lo que hay entre sus cubiertas. Durante los primeros 5 años, reconstruí la división desde cero, recorrí 70,000 millas en mi coche visitando a cada editor independiente entre Ohio y Nebraska. Conocía los nombres de sus cónyuges, sus hijos, fui a bodas, funerales, fiestas de jubilación, no porque fuera estratégico, sino porque así éramos. Para cuando Rob se jubiló y su hijo William asumió el control, habíamos crecido un 400%. William entendía el negocio, aunque estuviera más interesado en los números que su padre. Me dejó hacer las cosas a mi manera. Hace 3 años, cuando la Junta empezó a hablar de traer liderazgo externo para modernizar las operaciones, William los combatió, pero cuando el cáncer se lo llevó el año pasado a los 58 años, no quedó nadie para defender los viejos métodos. Las grietas comenzaron a aparecer incluso antes de que Verónica fuera contratada. Reuniones de la Junta donde la palabra anticuado seguía apareciendo, preguntas sobre por qué nuestro equipo no había aprovechado las redes sociales o implementado la optimización de CRM.
Jacob, mi subdirector, a quien yo estaba preparando para que algún día asumiera el control, comenzó a recibir invitaciones a reuniones de estrategia en las que yo no estaba incluido. Él me informaba, incómodo con su nuevo puesto de mensajero. Están hablando de reestructuración, me dijo hace 6 meses, creando un equipo de ventas digital separado de los canales tradicionales. Debería haberlo visto venir, debería haberme dado cuenta cuando contrataron a 3 nuevos especialistas en engagement digital y los pusieron en mi equipo sin consultarme, o cuando comenzaron a reasignar a mis clientes de toda la vida al nuevo equipo sin explicación. Thomas Franklin me había llamado personalmente cuando me quitaron su cuenta. Un chico me llamó hoy, dijo que era mi nuevo gestor de cuentas, dijo que estaban simplificando su interfaz de cliente o algo así. ¿Qué está pasando allí, Garrett? Solo una reorganización, le dije, nada de qué preocuparse. Pero yo estaba preocupado, simplemente no sabía cómo librar una batalla cuando no entendía las armas que se usaban en mi contra. El día después de mi despido, me senté en mi oficina en casa mirando fijamente mi teléfono, 17 llamadas perdidas, 32 mensajes de texto, 6 correos electrónicos marcados como urgentes, todos de clientes y contactos de la industria que se enteraron de la noticia. Todavía no se lo había dicho a nadie, ni siquiera a mi esposa Catherine, que estaba visitando a nuestra hija en Columbus, quería procesarlo solo primero. La llamada que finalmente me hizo descolgar vino de Thomas Franklin. ¿Qué demonios pasó?, exigió, saltándose cualquier saludo. Están yendo en una nueva dirección, dije, repitiendo la línea corporativa. Thomas escupió, tú eres esa empresa para la mayoría de nosotros, ¿lo entienden ellos? No respondí. Me reuní con ese nuevo tipo ayer, continuó, un tal Drew, pasó 40 minutos mostrándome análisis y métricas de participación. Ni una sola vez preguntó sobre nuestra nueva colección de ficción histórica, la que te dije que era decisiva para nosotros este año. Cerré los ojos, de repente cansado de una manera que no tenía nada que ver con el sueño. Lo resolverán, Thomas. No, no lo harán, replicó, porque la gente así nunca se molestó en aprender lo que importa, simplemente imponen su sistema y esperan que todos se adapten. Después de que colgamos, abrí mi portátil y miré el correo electrónico que Clyde de Recursos Humanos me había enviado con los detalles de mi indemnización, 6 meses de sueldo, seguro médico por 90 días, una cláusula de no desprestigio y un acuerdo de no competencia que me impedía trabajar con cualquiera de nuestros clientes durante un año. Casi me reí, pensaban que podían impedir legalmente que relaciones de décadas continuaran con un solo documento. Mi teléfono volvió a sonar, esta vez, Eleanor Jenkins de Riverstone Press, otra cliente importante, otra amistad construida sobre años de confianza. Me enteré de lo que pasó, dijo cuando respondí, es su pérdida. Cuando estés listo para hablar de lo que sigue, llámame. Al caer la tarde, había recibido noticias de 12 clientes importantes, que representaban más del 40% de los ingresos anuales de Oakenlight, todos expresando el mismo sentimiento, lealtad a mí, no a la empresa de la que ya no sería parte. Me senté en mi patio trasero mientras el sol se ponía, bebiendo un bourbon y dándole vueltas a una idea que había comenzado como una pequeña semilla esa mañana, pero que había crecido con cada conversación. Me descartaron porque mis métodos no encajaban en su flamante nueva estrategia digital, porque construir relaciones en lugar de analizar datos, porque mi libro de clientes estaba lleno de notas escritas a mano en lugar de entradas de CRM. Pero, ¿y si esos métodos anticuados fueran exactamente lo que esos clientes valoraban? ¿Y si aquello mismo que Verónica Bennett veía como mi debilidad era en realidad mi mayor fortaleza? Saqué mi teléfono y llamé a mi abogado, Benjamin Weiss. Ben, necesito que mires algo para mí, una cláusula de no competencia. ¿Te despidieron?, preguntó sorprendido. Sí, y creo que podría ser lo mejor que me ha pasado. No quería venganza, solo quería seguir haciendo lo que siempre había hecho, ayudar a los editores a conectar con los socios adecuados. Y si Oakenlight ya no valoraba ese servicio, había muchos otros que sí. Esa noche, por primera vez desde la reunión de despido, dormí profundamente. 2 semanas después de mi despido, me reuní con Benjamin en su oficina del centro. Revisó mi acuerdo de no competencia y tenía noticias que no esperaba. Es esencialmente inaplicable, dijo, deslizando el documento sobre su escritorio. Cometieron un error crucial, el alcance es demasiado amplio, la duración demasiado larga, y lo más importante, no pueden impedirte usar conocimientos y habilidades generales en tu industria. Así que podría iniciar mi propia empresa de consultoría, pregunté.
Podrías, asintió Benjamin, pero hay un inconveniente, aún te demandarán si lo intentas. Aunque finalmente pierdan, pueden hacer el proceso costoso y doloroso. Consideré esto. Oaken Light tenía bolsillos profundos y una junta que no dudaría en usarlos contra la amenaza percibida. ¿Qué pasa si no me acerco directamente a ningún cliente?, pregunté. ¿Qué pasa si simplemente me pongo a disposición? Benjamin sonrió. Esa es una historia completamente diferente. Al día siguiente, presenté la documentación para establecer Walls Publishing Consultants. Sin sitio web, sin materiales de marketing, sin campaña de divulgación, solo una entidad legal que pudiera aceptar pagos y proporcionar servicios. 3 días después, Thomas Franklin me llamó. Me enteré de que te has establecido, dijo sin preámbulos. Las noticias vuelan, respondí, en este negocio, como la pólvora. Escucha, necesito ayuda con nuestra estrategia de catálogo de invierno. El nuevo equipo de Oaken Light nos está empujando hacia los mercados académicos, pero mi instinto dice que deberíamos apostar doble por nuestra serie histórica. Necesito a alguien que entienda tanto los números como a los lectores. Todavía estoy decidiendo mis próximos pasos, Thomas. 15,000 por 2 meses de orientación estratégica, replicó, sin competencia directa con los servicios de Oaken Light, solo ayudándonos a tomar buenas decisiones. Era una oferta generosa, cuidadosamente estructurada para evitar un conflicto directo con mi no competencia. Pero aún así, dudé. Necesito pensarlo. No pienses demasiado, dijo Thomas, tomaremos decisiones la próxima semana. Después de colgar, recibí una llamada inesperada de Jacob, mi antiguo subdirector. ¿Podemos vernos?, preguntó, con la voz baja, no en la oficina, en un lugar tranquilo. Acordamos encontrarnos en una pequeña cafetería cerca del parque Eagle Creek, bien lejos del centro y del ambiente editorial. Jacob parecía nervioso cuando llegó, mirando constantemente por encima del hombro. Está mal, dijo una vez que conseguimos una mesa en una esquina, me ascendieron a tu puesto, pero solo soy una figura decorativa, todas las decisiones reales vienen del nuevo equipo digital. Eso no me sorprende, respondí. No, no lo entiendes. Están desmantelando sistemáticamente todo lo que construiste. Reasignaron todas tus cuentas principales al equipo digital. Están implementando un sistema CRM obligatorio que ninguno de los representantes de ventas más antiguos puede manejar, 3 personas ya han renunciado. Di un sorbo a mi café, manteniendo mi expresión neutral. ¿Y los clientes?, pregunté. Jacob miró a su alrededor de nuevo antes de inclinarse, están furiosos. Riverstone está amenazando con irse. Thomas Franklin no ha devuelto las llamadas en una semana. Las proyecciones trimestrales son catastróficas, y Verónica está culpando a una transición, diciendo que es una turbulencia esperada. Dudó, pero hay más, te están vigilando. El departamento legal tuvo una reunión sobre tu no competencia ayer, les preocupa que puedas robar clientes. Ahora entendía su paranoia, estaba arriesgando su nuevo puesto para advertirme. Gracias por decirme esto, Jacob. Él asintió, luego deslizó un sobre la mesa, lista de contactos de Clyde, actualizada con correos electrónicos personales y números de teléfono. Se levantó para irse. No te di esto, y nunca nos vimos hoy. Después de que se fue, me senté durante mucho tiempo, dándole vueltas al sobre en mis manos. Usar esta información sería exactamente lo que Oaken Light temía y esperaba, justificaría acciones legales en mi contra, posiblemente incluso contra Jacob. Habían tendido una trampa anticipando mi próximo movimiento, lo que significaba que necesitaba hacer uno completamente diferente. Dejé el sobre la mesa, sin tocarlo, cuando salí. Pasó un mes. No había contactado a ningún cliente de Oaken Light, a pesar de las llamadas diarias de editores pidiendo ayuda. Las desvié cortésmente, citando consideraciones profesionales. El acuerdo de no competencia podría ser defectuoso, pero no estaba listo para probar sus límites. En cambio, me centré en contactos de la industria fuera de la lista de clientes de Oaken Light, pequeños editores independientes, editoriales universitarias, agentes literarios buscando orientación, trabajo que no desencadenaría problemas legales pero que me mantendría involucrado en el campo que amaba. Luego llegó la invitación que no esperaba. Harold Blackwood, presidente de la junta de Oaken Light, pidió reunirse en privado, no en la oficina, sino en su club del centro.
Acepté más por curiosidad que por cualquier otra cosa. La Asociación de Caballeros de Indianápolis era toda madera oscura y conversaciones susurradas. Harold, de 70 años y con cabello plateado, esperaba en una sala privada con 2 vasos de whisky ya servidos. Gracias por venir, Garrett, dijo, señalando la silla frente a la suya. Imagino que te preguntarás por qué quise reunirme. El pensamiento me cruzó la mente. Empujó uno de los vasos hacia mí. Las cosas en Oaken Light no van como se esperaba. Di un pequeño sorbo sin decir nada. Los ingresos han bajado un 38% este trimestre, continuó Harold. La retención de clientes ha caído a su punto más bajo en la historia de la empresa. La iniciativa digital que se suponía que transformaría nuestro modelo de negocio, en cambio, ha alienado a nuestra base de clientes principal. Eso es lamentable, respondí con neutralidad. Harold me estudió. No pareces sorprendido. La publicación es un negocio de relaciones, siempre lo ha sido. Así lo estoy aprendiendo. Se inclinó hacia adelante. La Junta está preocupada por el liderazgo de Verónica. Sus estrategias pueden haber funcionado en tecnología, pero la publicación funciona de manera diferente. ¿Por qué me dices esto? Porque nos gustaría que volvieras como director de ingresos, por encima de Verónica en la jerarquía. Lo miré fijamente, procesando la oferta. ¿Qué hay de mi reemplazo? Jacob es un buen hombre, pero no tiene tus relaciones con los clientes ni tu conocimiento de la industria. ¿Y Verónica? ¿Ella aceptaría este arreglo? La expresión de Harold se endureció. No tendría elección. Las piezas encajaron de repente. Esto no se trata de los ingresos de este trimestre, ¿verdad? Esto se había estado gestando durante más tiempo. Harold suspiró, la fachada resquebrajándose. Verónica fue la contratación de William, su última decisión importante antes de que su enfermedad se volviera inmanejable. La Junta tenía reservas, pero le cedimos por respeto. Después de que falleció, le dimos la oportunidad de demostrar su valía, no lo ha hecho. Y mi despido no fue aprobado por la Junta, se nos informó después del hecho, al igual que varios otros cambios organizacionales significativos. Me recosté, entendiendo el panorama completo ahora. Verónica había estado deshaciéndose de la gente de William, reemplazándolos con los suyos. Mi despido no fue sobre la transformación digital, fue sobre remover a cualquiera leal al liderazgo anterior. La oferta es generosa, continuó Harold, el doble de tu salario anterior, control total de ventas y relaciones con clientes, y el respaldo total de la Junta para reconstruir tu equipo. Era todo lo que debería haber querido, reivindicación, poder, seguridad. Necesito tiempo para considerar, dije. Por supuesto, pero no tardes demasiado, la situación se está deteriorando rápidamente. En el camino a casa, le di vueltas a la conversación en mi mente. La Junta no solo se había dado cuenta de que habían cometido un error con mi despido, sabían que estaba mal desde el principio, pero les faltó el valor para detenerlo. Ahora que afectaba sus resultados finales, de repente me querían de vuelta. Y había algo más, algo que Harold no había dicho explícitamente pero que yo había entendido de todos modos, me querían como el hombre del hacha, para volver y desmantelar todo lo que Verónica había construido y, finalmente, a la propia Verónica. No me querían por mis habilidades de relación, me querían por mi lista de clientes y la lealtad que conllevaba. La constatación no me enfadó, me dio la certeza de lo que necesitaba hacer a continuación. Rechacé la oferta de Harold a la mañana siguiente con un breve correo electrónico cortés. Su respuesta llegó en minutos y ofreció aumentar aún más el paquete de compensación. No respondí. En cambio, hice 3 llamadas telefónicas. La primera fue a Thomas Franklin. Estoy listo para discutir ese acuerdo de consultoría, le dije, pero me gustaría sugerir un enfoque diferente. Te escucho, dijo. No consultaré exclusivamente para Franklin Press, en cambio, estoy formando un colectivo, un consorcio de editores independientes que comparten recursos, canales de distribución e inteligencia de mercado. Sin contratos a largo plazo, sin burocracia corporativa, solo editores ayudando a editores, conmigo facilitando las conexiones. Hubo silencio en la línea. Luego, ¿a cuántos más has contactado? A nadie más todavía, tú eres la primera llamada. Porque yo era tu cliente más grande. Porque confío en tu juicio, lo corregí.
Si crees que es un modelo viable, seguiré adelante, si no, me ceñiré a la consultoría tradicional. Thomas no dudó, estoy dentro. Y conozco al menos a otros 5 que también lo harían. Mi segunda llamada fue a Eleanor Jenkins en Riverstone Press. Como esperaba, no solo adoptó la idea del consorcio, sino que sugirió mejoras en la estructura, incluida una plataforma digital compartida que daría a los editores más pequeños el alcance de una organización más grande sin sacrificar su independencia. La tercera llamada fue a Benjamin, mi abogado, para asegurar que el plan no violaría mi acuerdo de no competencia. No estás trabajando para sus clientes, confirmó después de escuchar los detalles, estás creando una entidad completamente nueva a la que sus clientes eligen unirse. Es una distinción sutil, pero legalmente significativa. En 2 semanas, el consorcio editorial Walsh tenía 7 miembros fundadores, todos antiguos clientes de Oaken Light que ya se habían ido o planeaban hacerlo cuando sus contratos expiraran. Cada uno contribuyó a un fondo operativo que cubriría mi salario y la infraestructura básica necesaria. La clave del plan no era solo construir una organización competidora, era crear algo que Oaken Light no pudiera replicar fácilmente, una estructura cooperativa donde los editores mantuvieran su independencia mientras obtenían los beneficios de los recursos colectivos. Nadie me nombró CEO ni me dio un título elegante, yo era simplemente el facilitador, el conector que entendía lo que cada miembro necesitaba y que podía proporcionarlo. Alquilamos un espacio de oficina modesto en Broadripple, lejos del distrito de negocios del centro donde se agrupaban Oaken Light y otras editoriales corporativas. Contraté a 2 miembros del personal, un recién graduado universitario para manejar las comunicaciones y las redes sociales, y un veterano gerente de operaciones editoriales que se había jubilado recientemente pero no estaba listo para dejar de trabajar por completo. La noticia se extendió rápidamente por la muy unida comunidad editorial. Al final del primer mes, 3 editores más se habían unido al consorcio, al final del segundo, tuvimos que expandirnos a oficinas más grandes. Fui cuidadoso de nunca solicitar directamente a los clientes de Oaken Light, no lo necesitaba, ellos venían a nosotros, atraídos por las historias de éxito que escuchaban y las frustraciones que experimentaban con el enfoque digital primero, que ignoraba las relaciones personales en el corazón de la publicación. Jacob llamó una tarde a finales de septiembre, 2 meses después de que lanzamos. «Saben lo que estás haciendo», dijo sin preámbulos. Verónica está furiosa, está hablando de acciones legales. No hemos violado ningún acuerdo, respondí con calma. Eso no la detendrá de intentarlo, hizo una pausa. Hay una reunión de la Junta mañana, resultados trimestrales, será feo. Eso ya no es mi preocupación, Jacob. Lo sé, pero, dudó, pensé que debería saberlo. Y quería preguntar, ¿hay espacio para uno más en tu nuevo emprendimiento? He llegado a mi límite aquí. Sonreí para mis adentros. Todo estaba procediendo exactamente como había anticipado, no porque buscara venganza, sino porque entendía la industria de una manera que Verónica nunca lo haría. Ven a la oficina mañana, le dije, hablaremos. La llamada de resultados trimestrales en octubre contó la historia, los números nunca mienten. Oaken Light Publishing informó una caída del 45% en los ingresos en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Sus acciones cayeron un 17% en un solo día. No escuché la llamada yo mismo, estaba en una reunión de estrategia con 15 miembros del consorcio, planificando nuestro enfoque colectivo para la próxima conferencia de la industria en Chicago. Pero Thomas me envió por mensaje de texto los puntos clave, Verónica culpando a la disrupción del mercado y a los desafíos de transición, sin mencionar el elefante en la habitación, que sus clientes más grandes abandonaron el barco. Más tarde esa tarde, mi teléfono sonó con un número que no reconocía. ¿Es Garrett Walsh?, preguntó una voz de mujer, hablando formalmente. Soy Patricia Harrington de la Junta Directiva de Oaken Light. Su tono era cortante e informal. Llamo para informarle que hemos votado para eximirle de su acuerdo de no competencia, con efecto inmediato. También hemos autorizado a nuestro equipo legal a preparar un cese y desista por lo que consideramos interferencia en nuestras relaciones con los clientes. Esperé, dejando que el silencio se prolongara. ¿Tiene alguna respuesta, señor Walsh? Solo una pregunta, dije finalmente, ¿ha hablado directamente con sus clientes? No a través de gestores de cuentas o encuestas de satisfacción, en realidad, se sentó con Thomas Franklin o Eleanor Jenkins y les preguntó por qué se fueron. Eso no es relevante. ¿Es lo único relevante?, interrumpí.
No se fueron porque yo empecé algo nuevo, se fueron porque Oaken Light dejó de valorar lo que a ellos les importaba. La reunión de la Junta todavía está en sesión, dijo después de un momento, quizás le gustaría unirse a nosotros y explicar su perspectiva directamente. Agradecí la invitación, pero estaba en medio de mi propia reunión con 15 editores que eligieron un camino diferente. Ella se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. Ya veo, dijo finalmente, y colgó. El cese y desista nunca llegó. 3 días después, la sección de negocios del Indianapolis Star publicó el titular, CEO de Oaken Light renuncia en medio de turbulencias financieras. 6 meses después de iniciar el consorcio editorial Walsh, nos mudamos a oficinas permanentes en un almacén renovado en Fountain Square. Ahora teníamos 23 editores miembros, con una lista de espera de otros que querían unirse. Nos habíamos expandido más allá de Indiana para incluir a editores pequeños y medianos en todo el Medio Oeste. La industria se había dado cuenta, habíamos aparecido en Publishers Weekly y en la sección de negocios del New York Times. La revolución de las relaciones en la edición, lo llamó un titular. No me propuse crear un movimiento, solo preservar lo que sabía que funcionaba. Pero a veces los viejos métodos vuelven a ser revolucionarios cuando la gente recuerda por qué importaban en primer lugar. Harold Blackwood llamó un martes por la mañana. Oaken Light tenía un nuevo CEO ahora, ascendido desde dentro, alguien que había estado en la empresa durante décadas. Nos gustaría discutir la posibilidad de que Oaken Light se una a su consorcio, dijo sin preámbulos. Sonreí para mis adentros. Así no es como funciona, Harold. No estamos adquiriendo miembros de su tamaño. Quizás un acuerdo de asociación entonces. Lo presentaré a nuestro consejo de liderazgo, le dije, aunque ya sabía cuál sería la respuesta. Los editores que se unieron a nosotros lo habían hecho precisamente para escapar del enfoque corporativo que Oaken Light representaba. Después de colgar, caminé por nuestro espacio de oficina abierto, no había suite ejecutiva para mí, solo un escritorio entre los demás, donde podía ser parte de las conversaciones diarias que nos mantenían conectados con lo que importaba. Jacob levantó la vista de su estación de trabajo. ¿Todo bien? Todo bien, asentí. Oaken Light quiere unirse al consorcio. Él se rió. Hablando de cerrar el círculo. Más tarde esa tarde, conduje al parque Eagle Creek y me senté junto al agua, el mismo lugar donde solía venir a pensar cuando los problemas en Oaken Light parecían abrumadores. Pero hoy no había problemas que resolver, solo una tranquila satisfacción al saber que lo que había construido perduraría, no porque fuera revolucionario o disruptivo, sino porque estaba construido sobre algo que nunca cambia realmente, la gente confiando en personas. Que se lo han ganado. A veces ser despedido es lo mejor que te puede pasar, no porque conduzca a la venganza, sino porque te obliga a construir algo más auténtico de lo que dejaste atrás.